Bienvenidos seas a esta cuarta parte de la doctrina en donde revisaremos las preguntas 14 a 18. Pregunta 14. ¿Cuál es la misión que Jesús dejó a su iglesia? Jesús, en su vida pública, predicó su doctrina, la que nos enseñó de parte del Padre Celestial, y pasó haciendo el bien con muchos milagros, demostrando que era Dios y que venía a salvarnos. Porque nos amó, instituyó la Sagrada Eucaristía e hizo sacerdotes a los apóstoles, y luego comenzó su pasión dolorosa hasta morir clavado en la cruz. Así nos redimió, o sea, pagó al Padre Celestial con el precio de su sangre y de su vida por todos los pecados, incluyendo los de Adán y Eva y de sus descendientes, que somos todos los hombres y mujeres del mundo. Recordemos que en la iglesia somos todos los bautizados. Por eso, la misión que nos dejó a nosotros como la iglesia es salvar, santificar y llevar al Padre a todos sus hijos. Pregunta 15. ¿Qué es pecar? Pecar es realizar una mala acción. Hay varios modos de responder a lo mismo. Una acción es mala cuando es contraria a la voluntad de Dios, se opone al verdadero bien del hombre, se enfrenta a las leyes propias de la naturaleza humana o la ley natural. Hay tres clases de pecados: original, venial y mortal. Vamos desglosando cada uno. Pecado original. Se llama pecado original a la ofensa a Dios cometido por la primera pareja humana. Ese pecado fue origen de los demás y causa de la situación de pecado en que todos los hombres nacemos. El pecado venial son ofensas leves. No rompen nuestra amistad con Dios, mas sin embargo la afectan. Incluyen desobediencia a la ley de Dios en materias leves. Si por chismes destruimos la reputación de una persona, esto es un pecado mortal. Sin embargo, los chismes normales son sobre asuntos insignificantes y solo son pecados veniales. Un pecado mortal es un serio o grave violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de la ley de Dios. Es una materia grave. El pecado mortal se llama mortal porque es la muerte espiritual del alma, es la separación de Dios. Si estamos en un estado de gracia, nos hace perder esta vida sobrenatural. Si morimos sin arrepentirnos, lo perdemos a Él por la eternidad. Sin embargo, si volvemos a nuestro corazón, recibimos el sacramento de la penitencia, que es nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo se quita el pecado mortal después del bautismo? Ya dijimos que el pecado es una ofensa a Dios. Las consecuencias son grandes, aunque diferentes según la gravedad del pecado. Si es un pecado venial, el amor a Dios se enfría, pero se conserva. En cambio, una ofensa grave mortal produce una ruptura con el Señor que deja de inhabitar en nuestra alma. Se pierde la gracia santificante, la que nos diviniza y hace hijos de Dios. Entonces, el pecado mortal, después del bautismo, solo se puede quitar por el sacramento de la reconciliación o penitencia. Pregunta 17. ¿Qué es la penitencia o reconciliación? En todo pecado hay una doble maldad. Número 1, el hombre se aparta de Dios. Y en la número 2, el hombre sigue sus propios gustos. Ofendemos a Dios con el pecado porque estamos despreciando un amor infinito que nos da todo lo que necesitamos para ser felices.
Pero gracias a la penitencia, reconciliación o perdón de los pecados, es como se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Pregunta 18. ¿Qué debo hacer para confesarme bien? Chicos, volvemos a repasar los 5 pasos para una buena confesión. Número 1. Examen de conciencia. Este examen me sirve para hacer una buena confesión, para pensar antes de llegar con el sacerdote en qué fallé a Dios. Segundo paso, dolor de los pecados. Me duele haber ofendido a Dios. Él, que dio su última gota de agua, su última gota de sangre, que hizo todo para salvarme, y yo le pago con mis pecados. Un niño de 15 años llamado Domingo dijo: prefiero morir antes de pecar. Este testimonio nos demuestra cuánto debemos de amar a Dios. El propósito de enmienda es un firme propósito que te tienes que hacer contigo mismo para no volver a ofender a tu prójimo, que es la persona que está al lado, y también no volver a ofender a Dios. Decir los pecados al confesor o decir los pecados al sacerdote, porque tú como yo, que tenemos la fe bien puesta en Jesucristo, sabemos que Jesús se hace presente en el ministro del sacerdote y es Él directamente el que nos perdona nuestros pecados. Quinto y último paso, cumplir la penitencia. La penitencia es la oración o la acción que te deja el sacerdote para de alguna manera redimir ese pequeño pecado o ese gran pecado que tú hayas cometido. Es importante que realices tu penitencia inmediatamente después de haberla recibido, porque muchas veces se nos olvida. Y te voy a contar un secreto. Si tú no realizas tu penitencia, esa confesión queda invalidada. Es decir, no funciona, como si nunca lo hubieras hecho. En esta ocasión va a haber 2 tareas. La primera es ver esta película, que la puedes ver en internet o en la plataforma de Netflix. Y la segunda es estudiar mucho. Nos vemos la siguiente clase.